¿Le prestaste? Pablo, el sonido. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me toca presentarles el día de hoy a nuestra médico psiquiatra de la clínica. Les voy a leer un poquito el currículum. Ella es la doctora Viviana Rangel. Ella es médico psiquiatra, toxicóloga. Es egresada de nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara y del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde o el Hospital Civil Viejo. Es egresada en el Diplomado de Toxicología Integral del Hospital Civil de Guadalajara. Es profesora titular de la licenciatura en Medicina en la Universidad de Guadalajara. Es adscrita al Centro de Atención Integral de Salud Mental Breve. Ex jefa de enseñanza del Hospital Civil Viejo de Guadalajara. Ex encargada de la Clínica para la Atención del Fenómeno Suicida en el Hospital Civil Viejo. Y ex speaker nacional de Pfizer. Speaker es los médicos que están sumamente capacitados para ir con otros médicos a explicarles cómo funcionan ciertos medicamentos y tratamientos. Me dio envidia su currículum, soy sincera. No es fácil llegar a la medida de lo que se tiene. Y ella es la psiquiatra que atiende a la mitad de los pacientes de la clínica. ¿Cómo los repartimos? De acuerdo a las necesidades y de las experticias que tienen nuestros dos psiquiatras. Y de pronto también con el paciente se identifica más. Sí. Entonces, los dejamos con ella el día de hoy. Hay mucho que aprender, mucha atención. Y pues, gracias doctora por darse el tiempo que viene corriendo de su servicio a regalarnos este momento. Pues muchas gracias. El tema que les voy a presentar el día de hoy es un tema que a mí me gusta mucho en particular, porque siento que todos, a partir de entender lo que somos, por qué hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos y pensamos lo que pensamos, podemos entender un poquito más cuando nos ponemos en los zapatos de alguien más, cuando empezamos a ser más empáticos con las personas y entendemos a qué le llamamos trastorno de personalidad, porque pues todos tenemos una personalidad. Mira para el otro lado. Para entender la enfermedad, primero tenemos que entender qué es lo normal y entonces tenemos que definir qué es la personalidad. Pues está bien fácil, es la forma de ser de cada uno de los seres humanos. Si queremos una definición más científica, es un conjunto de características que van a definir a un sujeto, es decir, todos aquellos pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta que tiene cada ser humano y que de manera muy particular hace que las personas se diferencien unas a otras. Es decir, aunque nosotros nos parezcamos, tengamos gustos similares en algunas cosas, por eso nos llamamos individuos. Somos seres totalmente individuales que pensamos totalmente distinto. Entonces, la personalidad es un constructo, es algo que se va formando poco a poco a través de los años. La personalidad no se da como de manera innata, no es algo con lo que se nace, como tener el cabello rizado, como tener los ojos de color azul o de color café, no. Se compone de varias partes y entonces aquí yo les pongo el ejemplo de una casa en construcción, que es la de su lado derecho. Es cuando nosotros estamos pequeños, es cuando nosotros somos niños y adolescentes y entonces se va empezando a forjar esa personalidad. La personalidad se termina de forjar aproximadamente entre los 20 y 24 años, es decir que todavía a los 24, 25 años, ya teniendo un cuarto de siglo encima de vida, todavía podemos seguir forjando o modificando ciertos aspectos de nuestra personalidad. Y eso es bien importante a la hora de hablar de alguna patología mental, en este caso hablar de adicciones, porque todavía podemos apoyarle a los pacientes en etapas muy tempranas cuando van comenzando con el problema de la adicción. Cuando ya tenemos a una persona
que tiene un tercer, un cuarto proceso, que tiene más de 30 años, ya es de mal pronóstico. Son personas que van a traer otra patología agregada, muy probablemente, y a esto se le llama patología dual. Lo veremos en su momento. Y entonces, pues la casa debería verse como la del lado izquierdo, bueno, es su lado derecho, ¿verdad? La del lado derecho debería verse donde hay ventanas, hay una puerta, hay un ático, debería haber un sótano, porque esos cimientos están bien puestos, están bien hechos. ¿Y cómo se va a ir construyendo esta casa así de bonita? Pues a través de varias piezas que forman un rompecabezas, que en este caso es el temperamento, el carácter y la inteligencia. Estas tres partes son fundamentales, es decir, es la materia prima con la que vamos a construir esa casa. Y si nosotros no tenemos suficiente materia prima, entonces esa casa, donde debería haber una ventana, va a quedar un hueco, donde debería haber un cimiento o una chimenea, va a estar tapado, y es cuando se empiezan a tener los problemas de conducta, en este caso de la personalidad adicta. Y vamos a ver cómo embonan cada una de estas partes. La primera parte es el temperamento. ¿Y qué es el temperamento? Es una circunstancia genética, es una circunstancia hereditaria, es algo que nosotros ya traemos de manera innata o natural, y entonces nosotros vemos a los niños, bebés, les estoy hablando más chiquito de la criatura que se está comiendo ese platanito, más chiquita todavía, bebecitos que dicen, ay, es que este niño me salió bien llorón, este niño me salió bien tranquilo, no me da lata y duerme toda la noche. ¿Vías qué corajudo es este niño? Avienta todo lo que ve y se enoja y hasta se pone morado del coraje. Entonces ya desde ahí nos vamos dando cuenta que tiene un temperamento, ya viene con lo que mamá, papá, abuelos y todos los ancestros le cargaron a esa criatura en su ADN. Hipócrates, el padre de la medicina, hablaba de la teoría de los 4 humores, que sigue vigente hoy en día, al menos para hablar de lo que es la personalidad y la conducta. Él nos hablaba de los humores flemáticos, sanguíneo, colérico y melancólico, dependiendo de la bilis que producía cada uno de los pacientes o de las personas. Y entonces él nos decía que con base a esto iba a determinarse el temperamento de una persona. Pero no nada más era el humor lo que iba a condicionar el cómo iba a ser esa persona de grande, sino que también debería de encajar la siguiente pieza, que en este caso es el carácter. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la frase, el carácter se forja, o el carácter se va forjando. Tiene todo el sentido del mundo. Freud decía que el carácter son aquellos introyectos de vida que se presentan durante las primeras etapas de la vida hasta la adolescencia. Traducido, todas aquellas experiencias buenas, malas, positivas, negativas, arriba, abajo, como ustedes le quieran llamar, que se le dan al niño desde bebé. Muchos tienen la creencia que desde que está en el vientre materno, que se les canta, se les habla bonito, o los que no son deseados, o los que incluso ya tienen mamás consumidoras de sustancias. Todo esto influía en el carácter que iban a desarrollar estos niños. Entonces son introyectos, son las experiencias de vida de los seres humanos que va forjando el carácter o va haciendo que esas cualidades psíquicas se conviertan en cuestiones afectivas. Y entonces les pongo un caso muy simple que acaba de llegar a la consulta. Llega una señora de 41 años que el papá abusó sexualmente de ella de los 8 a los 10 años y no le dijo a la mamá, y la mamá no se dio ni por enterada hasta la edad de 20 años. A partir de los 20 a los 40 va mucho a terapia, pero nunca había ido a psiquiatría, siempre se había dirigido con psicología, con psicoterapia, no sé qué corte o qué tipo de psicoterapia le daban, pero entonces ahora ella llega con un malestar muy curioso. Muy curioso, ¿por qué? Porque ella dice que tiene la necesidad de satisfacer a los hombres. Entonces,
se supone que nuestras figuras de autoridad, papá, mamá, cuidadores primarios, son los que nos protegen, los que nos cuidan, los que nos tienen que proveer. Y entonces a ella su sexualidad se la extinguieron, se la partieron, se la modificaron, se la tergiversaron. Ya estoy como Adela Micha, ¿verdad? Con un montón de sinónimos. Se la torcieron totalmente. Y entonces, ¿qué pasó? Que ella crea en su mente esta idea de que tiene que satisfacer a los hombres, porque así su papá le enseñó. Y entonces, ¿se fijan cómo el carácter es algo modificable completamente? Y esto es lo que ella le da esa sensación de bienestar afectivo. A nivel psíquico, es la sensación de tengo que satisfacer. Y afectivamente es lo que la pone tranquila, por decirlo de alguna manera. Claro que es totalmente disfuncional. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Es una construcción muy compleja que va a incluir la forma en que una persona piensa, siente y actúa. Entonces el carácter son todos estos conjuntos de rasgos emocionales, mentales y éticos inclusive, que van a definir la naturaleza de una persona y por ende cómo se va a comportar. Si a mí en mi casa nunca me dijeron esto está bien, esto está mal, hablando éticamente, pues entonces a mí se me va a hacer fácil ir afuera a robar, porque pues a mí nunca me dijeron que eso era nada malo. No sé si vieron, es un TikTok muy famoso de un ladrón que la policía abatió en Iztapalapa, ya se la saben allá. Ay, con perdón si alguien es del Estado de México. Y luego dice la prima, pero él era re buena gente, él no le hacía daño a nadie, nomás robaba. Entonces dice uno, caray, ¿se fijan cómo normalizan estas conductas de no hacía daño, nomás robaba? Pues le estás quitando sus pertenencias a alguien que a ti no te costaron nada y que no sabes con cuánto sacrificio las adquirió. Esa es una conducta antisocial que está justificando. Entonces, así es como se va creando el carácter. ¿Y en qué componentes tienen? Más fácil, la parte emotiva, la actividad, que son todas las cosas que nosotros hacemos diariamente. El simple hecho de tomar una decisión como ahorita voy a salir temprano porque tengo que ir a dar una charla ahí, no hay que llegar tarde porque puede haber mucho tráfico o estoy retirada, es una actividad que voy a hacer. El despertarme y hacer el desayuno es una actividad que voy a hacer. La emotividad que yo le ponga, eso es diferente. Es, por ejemplo, ay, qué flojera es sábado, mis hijos ya se levantaron bien temprano y yo tengo que hacerles de desayunar. Y el papá bien dormido. Entonces, se fijan cómo, en cambio, una persona, como les llaman mañaneras o madrugadoras, al contrario, dicen, ya es sábado y voy a hacer los hot cakes con chispas de chocolate y el jugo de naranja. Y son diferentes. Es la misma acción, pero es diferente la reacción de cada una de las personas. Ahí es donde está la parte compleja del carácter de cada uno de los seres humanos. Y la resonancia es el tiempo de impresión hacia un acontecimiento y lapso necesario para volver a la normalidad. Es decir, se me pasa esa parte y continúo con otra actividad. Y la tercera parte que encaja en el rompecabezas es la inteligencia. ¿Ustedes saben qué es ser inteligente? Porque yo he escuchado muchas veces que alguien dice que es bien listo. Es que mi hijo es bien listo. Ya sabe dónde tengo yo los cigarros y va y me los agarra y los prende. A la edad de 5 o 6 años. Y entonces le ríen esas conductas al hijo. O es que es bien listo. Va y me agarra dinero de mi bolsa sin que yo le diga dónde está guardado. Y es bien listo ese niño. Entonces, ese tipo de conductas, si nosotros las normalizamos, las reímos o les decimos, jaja, qué bonito te ves diciendo hijo de tu tal por cual a tus 3 años, cuando apenas empiezas a hablar, pues entonces ahí empezamos a crearle un tipo de inteligencia a la persona distinta a la que deberíamos o a la culturalmente establecida. En términos más generales, es la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento.
para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro del entorno o el contexto. Y entonces decimos muchas veces, es que es bien listo para lo que le conviene. Pues claro, porque está teniendo comportamientos adaptativos hacia ciertas circunstancias. Y ahorita vamos a ver cómo dentro de la personalidad adicta, las personas, valga la redundancia, son bien listas, agarran sus mañas para poder seguir consumiendo, diciendo mentiras y teniendo conductas de tipo antisocial. La inteligencia no nomás es decir, mi hijo saca puros 10 en la primaria o mi hijo está siempre en el cuadro de honor. Yo tengo compañeros, excompañeros que estaban en el cuadro de honor y ahorita, pues quién sabe dónde andan porque ni la carrera terminaron. Entonces, el que un niño tenga buenas calificaciones durante la infancia y la adolescencia no lo va a condicionar a que tenga un buen estilo de vida durante la edad adulta. Yo fui una niña de puros 7 y 8. Ya cuando sacaba 8 mi mamá me hacía hasta fiesta porque no era yo de buenas calificaciones. Pero déficit de atención agregado, no me gustaba la escuela, mi papá era el director de la escuela, entonces pues no pasaba nada. Entonces todas estas conductas normalizadas, insisto. Pero estos son los componentes de la inteligencia: la comprensión de lo que les estoy diciendo, la comprensión de que si hay un semáforo con unas bolitas rojas, quiere decir que yo me tengo que parar, cosas de manera natural que se van presentando. La autoconciencia, que en muchas de las ocasiones es lo que no tienen las personas con alguna adicción. La capacidad de entendimiento de la lógica, como dicen por ahí, el sentido común es el menos común de los sentidos. Esto es la capacidad de lógica. El aprendizaje como tal, per se, de yo agarro un libro, agarro un texto, voy a una plática y entiendo lo que me están diciendo, ese es el aprendizaje. El conocimiento emocional. Les voy a platicar lo que me pasó ayer que vine para acá. Ya ven que esta callecita está así como medio de bajadita. Yo traigo un coche estándar que no es mío. El mío está chocado y en el taller, entonces el mío es automático. Entonces para mí los estándar, híjolas, de verdad se me hace bien difícil manejarlos, pero pues es lo que hay ahorita. Pero entonces se me puso adelante un coche y atrás, invadiendo, aquí en la esquina, invadiendo la rampa para discapacitados, una conducta totalmente antisocial, se puso una camionetota skate roja, espero que nadie la traiga de aquí el día de hoy. Y yo dije, ¿y ahora cómo le hago? Porque si prendí el coche y me echaba en reversa y el coche se me fue para adelante. Y yo dije, ya valí, ahorita voy a ver quién de casa Calera sabe manejar y que me saque el coche, porque ya no hay opciones. Pero dije, no, pues ni modo, tengo que buscar alguna opción, y entonces el conocimiento emocional vino hacia mí. Respiré profundo y dije, a ver, Viviana, tienes 2 opciones, bueno, tienes 3. Te puedes poner a llorar, esa es una opción, ¿por qué no? No es nada adaptativa, pero pues de algo me ha de servir. Te puedes poner a rayarle el coche a la persona y rayonarlo y sacar todo tu coraje, y es una conducta desadaptativa, pero que me iba a ayudar de alguna manera a sacar mi frustración. ¿Me iba a ayudar en sacar el coche? No. Entonces dije, la número 3, pones tu freno de mano y entonces hasta que encuentres el punto medio le das para atrás y para adelante hasta que te pueda salir. Y ni la hagas de jamón, porque la única que va a salir perdiendo eres tú, porque el que se enoja pierde. Pues entonces escogí esa. Le batallé, pero salí. Entonces, por eso ahora me estacioné mejor a la vueltita. Dije, no, ya no le vuelvo a batallar. Entonces, esos son los conocimientos, esa es la inteligencia, no nada más decir, mi hijo es bien listo para las matemáticas, o sacaba puro 10 en la escuela. Quiero que quede muy claro que la inteligencia se compone de todas estas partes. El razonamiento es una parte de la inteligencia, y en la personalidad adicta, muy curiosamente, tienden a racionalizar todos y cada uno de los actos que ellos hacen. Es que yo fumo porque estoy bien ansioso y esto me lo calma. Es que yo me meto cristal porque es lo que me tiene más tranquilo. Es que yo me meto cristal porque mi mamá me pegaba de chiquito. Y entonces empezamos a
Perdón. Y entonces empezamos a ver que las personas que tienen abuso de sustancias racionalizan mucho sus conductas, y eso es bien difícil de trabajar para un psicoterapeuta o para un consejero, porque es algo donde les tenemos que hacer juicio de realidad, que es como le decimos nosotros, a que te caiga el 20. Entonces, planificación también es una parte de la inteligencia, tener o anticipar los actos, planear nuestro día a día, es ser inteligentes, no hacer las cosas como se nos van presentando. Y esta es una de las cosas que las personas con adicciones no tienen planificación. Ellos se atascan, se meten. El otro día me dice uno que se había metido 1 kilo de hongos, casi, le digo, eso es para que hubieras estado en el hospital un ratote. Entonces, es bien importante entender que aquí las personalidades adictas tienen altas el razonamiento, la creatividad, el aprendizaje, pero tienen la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la planificación totalmente abolidas. Y esto es importante para entender por qué para unas cosas son bien listos y para otras no, porque no podemos ser listos o inteligentes en todos los sentidos. Esos son los genios. Y porque si a ustedes han visto esta serie muy famosa que se llama Teoría del Big Bang, donde sale un chico autista que es el personaje se llama Sheldon Cooper, si lo quieren buscar en internet. Él es una persona que tiene un cociente intelectual por arriba del promedio, pero a la hora de relacionarse, es decir, de su conocimiento emocional, de la comprensión, está totalmente abolida. Entonces, ¿cuándo se considera que la personalidad es un trastorno de personalidad como tal? Son un grupo de afecciones mentales en las cuales las personas tienen un patrón prolongado, yo diría persistente, de comportamientos, emociones y pensamientos muy diferentes a los esperados para su cultura. Es decir, no podemos nosotros generalizar en Japón, por ejemplo, en la India y en México y en América Latina, que un trastorno de personalidad es lo mismo, porque tenemos una cultura completamente diferente. Por ejemplo, para nosotros es hasta ilógico que con este calorón tuviéramos que andar vestidas con todo un turbante y que nomás se nos vieran los ojitos. Yo no concebiría vivir así, pero las personas que ya viven así es un modus de vida, y si trajeran ya así como yo los tobillos descubiertos se sentirían súper incómodas. Entonces tiene que ser que se salga de las expectativas culturales de la persona y que van a interferir con la capacidad de la persona para desempeñarse en sus relaciones interpersonales. Pueden ser pareja, pueden ser familia, pueden ser amigos, pueden ser en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro contexto. Disfuncionan. Son personas, por lo regular, que no duran en los empleos, y es muy común que digan, es que mi jefe me trae de ojeriza, es que mi jefe no me quiere, le caigo bien mal a mi jefe y nomás yo le guste, es que me tienen envidia. Y volvemos a la racionalización de mis actos, y entonces el culpable de mis actos no soy yo, son todos los demás. Entonces eso es lo que se trabaja en una psicoterapia. Dentro del DSM-5, que es la Biblia de los psiquiatras, el Manual Diagnóstico y Estadístico para tratar y diagnosticar las enfermedades mentales, que va en su 5ª edición, que salió ya 11 años, en el 2013. A mí me parece que ya necesita una actualización, y en esta no se considera la personalidad adicta como tal. Se consideran 10 tipos de trastornos de la personalidad, que son, y se agrupan en grupos. Nos gusta mucho hablar en Spanglish, entonces le ponemos clúster, significa grupo. O sea, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Le pensaron un montón. Los gringos son los que hicieron este manual. Entonces lo van a ver rígido, lo ven cuadrado, pero de cierta manera nos ayuda mucho a encuadrarnos, a ver qué rasgos de personalidad tiene ese paciente, cuáles son los que predominan y cuáles son los que hay que trabajar.
Y entonces en el grupo A tenemos a los raros, a los excéntricos, a los diferentes, y son 3 tipos de personalidades: el esquizoide, el esquizotípico y el paranoide. En el grupo, me voy a ir hasta el C, son los ansiosos, los temerosos, los que siempre están pensando en el qué dirán, cómo lo voy a lograr. Tienen miedo todo el tiempo. Y aquí están los dependientes, los obsesivos y los evitativos. Y entonces, imaginen ustedes, si yo tengo rasgos dependientes de personalidad, pues va a ser muy fácil que yo me enganche con alguna droga. ¿Por qué? Porque voy a depender no de una persona, no de un dios o una religión, voy a depender de una sustancia para poder funcionar. Por ejemplo, está el caso de las personas que manejan tráiler. A mí me ha tocado muchos que les hacen doping en su trabajo y salen positivos a metanfetaminas. Pues es que manejar en carretera, todo oscuro, 12, 13 horas, no los estoy justificando, pero es la manera que tienen ellos para poder hacer su trabajo y dependen de esta sustancia. Pero imagínense de una persona dependiente emocional y entonces llega una persona consumidora y lo engancha porque si no, lo va a dejar. Y esto pasa muy comúnmente con las mujeres dependientes y los varones antisociales, que es el grupo B de personalidad, que son los inestables o los caóticos que les llamamos nosotros, donde está el antisocial, el borderline o límite, el histriónico y el narcisista. Y entonces imaginen una personalidad dependiente con un antisocial, que es manipulador el antisocial por naturaleza, que transgrede todas las reglas, que hace las cosas como a él le gustan. Pues a qué persona cuando estás quedando bien no le va a agradar andar con alguien así, que diga, ay, este es el mejor del mundo y hace lo que le da la gana y todo el mundo le besa los pies y demás, y entonces por ahí los engancha. Entonces es muy común que los dependientes tengan abuso de sustancias. En el grupo A es muy común que las personas paranoides tengan abuso de sustancias, porque la misma paranoia, la misma sensación de estar todo el tiempo pensando en que les van a hacer daño, que la gente es mala, que están en su contra, sin estar delirantes, ojo, eso ya sería como una esquizofrenia. Es la manera de pensar de ellos, son los constructos que ya vimos que se componen de temperamento, carácter e inteligencia, y que están pensando constantemente que la gente se los quiere fregar. Entonces, pues mejor consumen algo para bajar esa ansiedad. Y los del grupo B, pues básicamente todos consumen. Son muy proclives a. Pero entonces, ¿a qué le llamamos personalidad adicta? Cuando las personas tienen poca estabilidad en las relaciones y planes, empezamos ya a tener los principales rasgos de las personas que son más proclives a desarrollar abuso de sustancias. Y entonces, poca estabilidad de responsabilidades. Y esto se ve desde pequeños, cuando no les gusta hacer tarea, no les gusta ir a la escuela, no les gusta bañarse, no les gusta tener su cuarto arreglado cuando ya están más grandecitos, y entonces dicen, ay caray, pues tiene probabilidades de, no significa que lo vaya a desarrollar, pero tiene mayor probabilidad de. Justifican sus actos mintiendo. E insisto, van a racionalizar, van a mentir, van a echar la culpa a las demás personas, y siempre van a ser ellos los pobres que están pasándola mal y que las personas son las que están haciendo que tengan conflicto. Entonces siempre van a estar justificándose y buscan y mienten, y una mentira va poniendo a otra y luego otra y luego otra, y así se va haciendo un cúmulo de mentiras hasta que ya no pueden más y la destapan. Tienen mucha dificultad con las normas y con las figuras de autoridad. Son personalidades complejas y difíciles de tener una buena relación laboral, de soldado raso con jefe o con los papás. Esto es bien importante, con los papás. Papá, curiosamente, con el hijo varón es con quien más conflictos va a tener. Mamá, con la hija mujer es con quien más conflictos va a presentar. Esto ya nos tiene que empezar a llamar la atención un poco.
en casa, de decir, ay, jolas, pues entonces ahora entiendo por qué mi familiar está como está. Si desde entonces, desde pequeñito, ya me debatía, o sea, ¿yo por qué lo voy a hacer? Muchas gracias. ¿Yo por qué lo voy a hacer? Que lo haga mi hermano, o hazlo tú eres el papá. O sea, a ese grado llegan a debatir con las figuras de autoridad. Se aburren fácilmente, se enfadan, ninguna tarea les satisface y entonces están siempre buscando la emoción. Me decía un paciente, es que yo no consumí porque me haya ofrecido fulanito o sotanito cuando estaba en la secundaria. Yo consumí porque yo quería saber qué se sentía, porque pues yo veía que mis amigos ya mayorcitos, porque es muy común que se junten con gente más grande que ellos, y entonces decía, pues que yo los veía que andaban bien a gusto cuando andaban fumando mota, pues un día se le dije, consígueme mota, yo también quiero sentirme así. Pero nadie le ofreció a él solito. Así como gordo en tobogán se fue. Así. Fluctuación de sus sentimientos entre superioridad e inferioridad. Tienen una psique muy sensible o muy blandengue y entonces ellos pasan de la idealización a la devaluación rápidamente. Y no nada más con las terceras personas, sino con ellos mismos. Se sienten primero ahorita Juan Camané y al rato su ego está por los suelos. Tienden mucho a ser personas depresivas. Socializan con situaciones nocivas, es decir, a dónde está la sustancia, a dónde está el juego, a dónde está la mata del consumo, pues ahí van. Y constantemente caen en excesos y van escalando. Llegan primero a consumir alcohol, las legales, alcohol, nicotina, luego le siguen a la marihuana, luego le pegan al toncho a veces o se van directo al cristal y luego ya buscan bajar avión y buscan pastillas. Entonces andan campechaneando ahí de todas las sustancias, pero caen en los excesos. Porque miren, ¿quién de nosotros no ha consumido una michelada, por ejemplo, y más con este calorón? O sea, y no pasa nada, pero el problema es cuando ya no puedo yo dejar de consumir, cuando caigo en ese exceso. Y entonces, ¿cómo se va a presentar una persona adicta? Hace compromisos que normalmente no cumplen. No, sí, te lo prometo que esta es la última vez que consumo, ya no lo voy a volver a hacer, es el último proceso, ya no voy a necesitarlos, y te lo prometo, y voy a jurar. Entonces, todos ellos siempre van a hacer compromisos que no cumplen. Y ya me voy a poner ahora sí a trabajar, y en este trabajo, ahora sí te lo prometo que sí voy a durar. Ya no me voy a pelear con mi jefe, ya no le voy a pegar a mi esposo. Entonces, todas estas circunstancias son muy comunes. No respetan normas ni autoridad válida. Les vale un cacahuate todo. Y entonces es bien difícil, no nada más la adicción, sino su modus vivendi como tal. Es decir, en casa, con la familia, cómo se comportan con ustedes. Porque no nada más es tener el problema de la adicción, es tener a una persona que le valen las reglas, que le valen las normas y que va a hacer lo que quiera estando en casa. Y entonces por eso recae constantemente. Dicen mentiras para justificar y evadir responsabilidades en sus actos. Es que me ofrecieron, es que yo iba pasando y justo en ese momento estaba fulanito y pues llegué. Entonces todo el tiempo van a justificar sus actos. Sus proyectos son muy complejos de realizar y finalizar. Se ponen a hacer ideas muy, elucubran mucho o empiezan a hacer ideas muy falsas o muy fuera de la realidad, que hasta el propio familiar dice, híjole, no estar allá delirando de los pensamientos que tiene, de que cree que va a salir, que va a poner su negocio propio y que va a ser un youtuber famoso, un influencer. O sea, empiezan a tener ideas que no caben dentro de la realidad en la que viven, que es salir al mundo exterior a no consumir primeramente, a portarse bien en casa y posteriormente lo que sigue, ser funcional.
que es la parte más compleja de todo, el ser funcional. Tienen emociones de superioridad e inferioridad, ya lo habíamos hablado, y culpan a su entorno por las metas no alcanzadas. Y entonces, es tu culpa, mamá, es tu culpa, papá, es tu culpa, mi esposa, es tu culpa, esposo, de que yo esté en esta situación, porque tú me haces mucho enojar. Tú de chiquito, yo cuando estaba chiquito estuviste ausente todo el tiempo, o a ti te veía tomar diario, y entonces siempre están culpando a su alrededor. Y es que no me salió este negocio, entonces pues voy a tomar para que se me baje un poquito, ¿no?, el coraje. Entonces, al momento de socializar o recrearse, siempre van a querer fumar, beber, o se van a exceder en su comportamiento o en el consumo. Las jornadas frente a un computador, televisor o celular duran demasiado tiempo y es muy curioso, son dependientes de las redes sociales. La personalidad adicta no es únicamente al abuso de sustancias. No sé si ustedes lo sabían, pero hay adicciones sin sustancias, que son las nuevas adicciones de hoy en día, como es, por ejemplo, las redes sociales, los videojuegos, la ludopatía, que es jugar, pues, el juego patológico. Esas son adicciones sin sustancias, y muy comúnmente la personalidad adicta tiende a tener primero este tipo de adicciones sin sustancias y luego nos vamos al abuso de sustancias. Entonces son niños que siempre se la quieren ahorita pasar metidos en los videojuegos, se la quieren pasar metidos en el celular, y hasta se ponen ansiosos si no tienen ahí a lo largo el celular, a la mano el celular. Se aburren fácilmente, ya lo habíamos hablado. La comorbilidad más importante que hay en la personalidad adicta del abuso de sustancias es con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o un trastorno oposicionista desafiante. Entonces tienden a ser, o eran niños que si tú decías sí, pues él te decía que no. Si tú decías blanco, pues él te decía negro. En la escuela a cada rato les mandaban a hablar porque pegaba, porque le mentaba la madre a la maestra, porque se salía de clases, porque manipulaba a los otros compañeritos para que se fueran a jugar todos al patio y no hacerle caso. Esos son los oposicionistas desafiantes. Y el déficit de atención es más de predominio hiperactivo en los niños. Entonces andan brincando todo el tiempo, andan ansiosos, desesperados, buscando algo que hacer. Laboralmente no son estables, cambian muy seguido de trabajo, son más expresivos cuando consumen alcohol, drogas, interactúan por tener o tienen sexo, gastan dinero exageradamente en fiestas, es el famoso para eso trabajo, pues Dios proveerá. Esas son una de sus frases favoritas de ellos. Gastan dinero que ni siquiera tienen, agarran el chivo así como cobran y así van y se lo gastan. Y oye, pero pues es que tu esposa allá está con la criatura, necesita pañales, ¿qué les vas a dejar para comer? Esto era para el gas, esto era para la luz. Ellos ya se lo gastaron. Así son las personalidades adictas. Entonces se fijan cómo no nada más es decir consume cristal. Es todo lo que hay alrededor del consumo de la sustancia y cómo va a afectar a cada uno de los miembros de esa familia, porque va a afectar, si es por ejemplo el padre de familia el que consume, cómo va a afectar al hijo y cómo va a afectar a la esposa y a los padres de la persona que consume. O sea, es diferente cómo va a afectar a cada uno de los miembros, pero todos se ven afectados. Y provienen muchas veces de un hogar disfuncional o alguno de sus padres vivió esa experiencia. Las personalidades adictas tienden a tener cierta carga hereditaria, ¿sí? Es muy común en clínica, allá en el Salme, que, oiga, ¿y hay antecedentes de abuso de sustancias en la familia? Sí, mi papá, mis tíos, mis hermanos, mis abuelos y bla, 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 bla. Por ejemplo, me decía un paciente que fuma desde los 8 años. Oiga, don fulanito, pero pues ¿qué andaba haciendo fumando a los 8 años? Pues es que mi papá, ya está grande el señor ahorita, me dice, en aquel entonces me iba y me daba el cigarro y me decía que si se lo prendía, pues entonces yo le daba tantito el golpe y ahí iba, se lo llevaba y así me empezó a gustar y pues es día que no puedo dejar de fumar.
Entonces, así se van creando estos malos hábitos, se van generando en casa. No es culpa de la familia, no estamos echándole culpas a nadie, pero sí estamos diciendo que los patrones tienden a repetirse. Si yo provengo de un hogar donde lo normal es que mi papá le pegue a mi mamá o le hable feo a mi mamá o se hablen a gritos en mi casa, entonces inconscientemente es mi zona de confort y yo voy a buscar a un hombre que me trate igual, porque así es como a mí me enseñaron o así me forjaron el carácter, y entonces eso es lo normal para mí. Y ahí es cuando interviene psicología, psiquiatría, psicoterapia, consejería y demás para romper esos círculos viciosos que le llamamos nosotros. ¿Y cómo hacemos una sospecha diagnóstica? Esto, evidentemente, para hacer el diagnóstico se requiere ya test, pruebas específicas, pero ustedes desde casa lo pueden hacer. No se requiere mucha ciencia para poder entender que si una persona tiene problemas en la escuela o en el trabajo, pues algo está pasando. Puede estar deprimido, puede estar ansioso, puede tener un déficit de atención, puede estar teniendo simplemente problemas en casa, como un duelo, se le acaba de morir alguien, por ejemplo, pero ya es una sospecha diagnóstica. Problemas de salud física, por ejemplo, hay mucha controversia ahorita con el uso de medicamentos anorexigénicos. Hay uno en particular que es una metanfetamina light. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene los efectos catabólicos, es decir, que aceleran el metabolismo de la persona y quitan el apetito, y entonces la persona pues obviamente va a bajar de peso, pero es lo mismo que hace una metanfetamina sin tener la cuestión adictiva. Entonces por eso hay como mucha controversia con el uso de estos fármacos, pero pues por supuesto que si están a la mano pues los van a utilizar. Y esta es una de las justificaciones que les dan, es que yo lo necesito para trabajar, como lo que les decía. Cuando ya los empiezan a ver con un aspecto desalineado, con falta de interés en la ropa, con su aseo personal o su apariencia, conforme a la basal. Es decir, si la persona siempre ha sido fachosa, fachosa morirá. Pero si esta persona era una persona, lo digo por experiencia propia, pero si esta persona siempre andaba peinadita, bañadita, se lavaba diario sus dientes, se cambiaba, y de repente la ven con la misma ropa que parece retrato, o que ya se le ve el cabello así como medio cebosón, dicen ustedes, pues ¿qué pasó, no? O sea, como que ¿estás bien? Se da uno cuenta. Cambios en la conducta, se vuelven suspicaces, prohíben a los familiares la entrada a su habitación, se vuelven más reservados, cambian sus contraseñas, ponen candados, ponen llave, o sea, hacen una infinidad de cosas hasta tener cambios radicales de conducta o cambiar de amistades. Esto es algo sospechosísimo, cambiar de amistades. Y empiezan a tener problemas con el dinero. ¿Por qué? Porque sabemos que las adicciones pues se tienen que mantener, ¿verdad? No se pagan solas, entonces no nos las regalan, entonces nomás la primera, las después hay que estarlas pagando. Entonces pues ya empiezan a pedir dinero de forma repetitiva, sin alguna explicación, dicen que se los han robado. Yo tengo un pacientito, ya lo conozco, él es adicto dependiente de benzodiazepinas, de clonazepam. Diario me llegaba diciéndome que le habían robado la receta del clonazepam. Casualmente, las recetas de los otros medicamentos nunca les pasaba nada. Para la receta del clonazepam sí, y me la aplicó como 3-4 veces, hasta que dije yo, no, ya estuvo. Y sí le tuve que decir, ¿sabe qué, don fulanito? Me da mucha pena, pero si usted perdió o le robaron su receta, tiene que ir a poner una denuncia al Ministerio Público porque es un medicamento controlado, me lo trae y con mucho gusto yo le hago su receta, si no al rato me van a llevar a mí de cantarito por estarlo proveyendo. Santo remedio, va cada mes por su cajita con 30 tabletas de clona. Entonces ya se las tengo bien contaditas, pero es muy curioso pues cómo se hacen bien listos para estas circunstancias, para consumir. Entonces es muy importante que nosotros seamos más listos y entendamos
que no son tan listos como creen, que sí nos damos cuenta. Y entonces, ¿cómo se diagnostican? Esta es una de las maneras que utilizan los terapeutas o los psicólogos, pero pues son a través de entrevistas psiquiátricas, psicoterapéuticas, que van a tomar en cuenta todas las características anteriormente ya descritas, pero, por ejemplo, este es un test que se aplica que se llama DISC, y dependiendo de los rasgos que salgan predominantes en su personalidad, vemos si se orienta hacia una personalidad adicta o si no. Hay personas que al contrario son tan moralmente rectas, pero ya en un sentido tan estricto que casi se autoflagelan, que tenemos los dos extremos, ¿no? Entonces, que también los podemos ver aquí, que son los concienzudos, por ejemplo. Hay otra prueba donde también aquí nos dice cuáles son como los principales rasgos que afloran en las personas. Insisto, son pruebas neuropsiquiátricas, neuropsicológicas, que deben de llevar un orden. No está tan fácil realizarlas, se tarda uno un ratito, pero al final del día vale la pena porque sale así. ¿Cuáles son los principales rasgos de personalidad que yo tengo? Y entonces en eso, con base a eso, se trabaja. ¿Y cómo se va a tratar un paciente con una personalidad adicta? Bueno fuera que el medicamento los curara. Bueno fuera. Pero la realidad es que no hay cura para una persona que tiene un problema de adicciones ya bien establecido. Ojo, no digo que no se vayan a recuperar, no digo que no vayan a dejar de consumir, pero una vez que ya tenemos el diagnóstico de un trastorno por abuso de sustancias, por ejemplo, un paciente con alcoholismo crónico, ya se hizo alcohólico, tiene a lo mejor 20 años sin tomar una gota de alcohol, pero sigue siendo alcohólico, porque también tiene una carga genética muy importante y es una enfermedad del alcoholismo que ya está bien reconocida como tal. Y entonces la manera de tratarla es multi, trans e interdisciplinar. Multidisciplinar porque es un equipo completo, múltiple, que lo va a conformar psiquiatría, psicología, consejería, incluso la familia, enfermería, trabajo social, odontología, rehabilitación física, multidisciplinar. Transdisciplinar porque el paciente va a estar viajando, digamos, como las pelotitas de ping-pong. Se va a psiquiatría, luego se va a su consejería, luego se va a psicología, luego hay que revisarle sus dientitos, luego hay que llevarlo a enfermería y hay que estarlo moviendo en todas esas piezas y cada uno va a abordar algo diferente de este paciente. Por ejemplo, al psiquiatra como tal nos toca hacer el diagnóstico y así está en el DSM-5, por eso les digo que es muy cuadrado, muy rígido. Las guías canadienses están más actualizadas y me gustan más, son más flexibles en este sentido, pero pues trabajamos con lo que nos dice la clasificación internacional de las enfermedades, que está muy apegada al DSM-5, y entonces el DSM-5 dice es trastorno mental y del comportamiento. O sea, fíjense bien, mental y del comportamiento, o se hace de la psique y de la manera de actuar de esta persona, secundario al abuso y al consumo de anfetaminas, opiáceos, sedantes, hipnóticos sedantes, cannabis, viene pues hasta la cafeína, viene la nicotina, viene el alcohol, vienen todas por separado, ¿sí? De inicio, si están en abstinencia, si están en intoxicación o si la persona está en remisión. Y no nada más es esto, cuando yo le digo, le dan este nombre tan amplio a la persona adicta, porque cuando hablamos de un trastorno mental, es decir, una enfermedad psiquiátrica, estamos hablando de que esta persona tiene depresión, puede tener ansiedad, puede tener TDAH, puede tener esquizofrenia, puede tener trastorno bipolar. O sea, están pesados, ¿sí? Son pacientes complejos. Bueno fuera que nada más fuera la adicción, pero la gran mayoría, al menos el 99% de los pacientes que tienen un trastorno por abuso de sustancias
tienen una comorbilidad médica. Y hemos visto que muchos pacientes que ningunean allá en Salme, estoy quemando mi chambada, pero es que es cierto, o sea, llega el paciente intoxicado por cristal y nosotros ahí, pues, ¿qué le hacemos? En psiquiatría no podemos tener tomas de oxígeno, no podemos canalizarlo porque lo agarran y te lo avientan y pues te dan en la torre. Entonces no tenemos nada en psiquiatría porque es por seguridad de nosotros y del paciente. Mas, sin embargo, los atendemos y entonces llega el paciente psicótico, alucinando y delirando porque está intoxicado con cristal, se refiere al Xoquipan y en el Xoquipan es, ay, qué flojera, y viene otro paciente cristaloso, le dice. Oye, pues espérate, pues si no consume porque quiere, no es como comerte una naranja que te sabe bien buena con este calorcito, no funciona así. El cerebro se lo está pidiendo a gritos, está arañando las paredes de su sistema nervioso central diciéndole, consume cristal, consume cristal. Y entonces empieza a temblar, a desesperarse, a ponerse ansioso, a darle taquicardia, a enojarse, a ponerse agresivo, a ponerse violento. Pero no es porque quiera, es porque ya no puede controlar la situación. Y entonces una vez que nosotros bajamos la agresividad en este paciente, muchas veces vemos que hay una esquizofrenia o un trastorno bipolar detrás de, y no se habían dado cuenta y lo tachan de cristaloso. Cuando el paciente, a veces para dejar de escuchar esas voces, para dejar de estar ansioso, consumen algunas sustancias sin saber que esto perpetúa la psicosis o las alucinaciones y los delirios. Entonces, es importantísimo tener esa sensibilidad. Por eso me dicen, ay, es que, ¿cómo te gusta trabajar ahí? Le digo, pues a mí me encanta. A mí me encanta trabajar con personas con problemas con adicciones porque yo sé que necesitan mucho apoyo, necesitan mucha empatía. También no les voy a sobar el lomito, no se trata de eso, pero sí tenemos que entender que son pacientes que sufren mucho, pero la están pasando re mal porque traen un montón de enfermedades, están graves. Son pacientes graves, son pacientes complejos, por eso no cualquiera le entra esto, por eso no cualquiera. Entonces, ¿cómo se trata? De manera multi, trans e interdisciplinar. Y la medicina, hablemos de la medicina. Porque la psicoterapia, la consejería, el traerlos a Casa Calera, pues todo tiene mucho sentido. Pero los fármacos, ¿para qué son? ¿Para qué les sirven? Si me estás diciendo que no se le va a quitar lo adicto, pues no. Pero si está ansioso, se le va a quitar lo ansioso. Si está psicótico, se le va a quitar lo psicótico. Si no puede dormir, va a empezar a dormir. Si está deprimido, se le va a quitar la depresión. Y entonces tenemos un 80% de probabilidades de que ese paciente entre en una remisión, es decir, que no vuelva a consumir. Hay un 20% que pues ya llevan muchos procesos, ¿verdad? Pero o recaen, duran un tiempito bien, que ya es ganancia, pero luego recaen, tiempito bien y recaen. Es por esta situación, porque ya su sistema nervioso está dañado, ya está muy alterado por la sustancia y entonces es difícil que entren en una remisión total. Pero el fármaco per se ayuda para le llamamos nosotros comorbilidad o la patología dual. Y pues eso sería todo de mi parte. A mí me encantaría que si tienen preguntas, pues estoy a sus órdenes.